La noche caía en una antigua y siniestra mansión abandonada en las afueras de una ciudad silenciosa. Las paredes crujían con el eco de susurros espectrales y el aire estaba cargado de malevolencia. En el interior de la mansión, las sombras se retorcían y los susurros de pesadilla llenaban los pasillos oscuros. Némesis, una monstruosa creación biotecnológica de la corporación Umbrella, había sido enviado en una misión especial para investigar las extrañas actividades paranormales que habían estado ocurriendo en la mansión. Mientras avanzaba por los pasillos, su respiración pesada resonaba en su casco y sus poderosos músculos estaban en alerta. Stars. Stars. De repente, una canción de cuna aterradora comenzó a llenar el aire. Era la melodía que despertaba a el Crooked Man. La mansión tembló cuando las sombras se movieron y tomaron forma. El Crooked Man emergió de entre las sombras, su figura retorcida y grotesca se balanceaba al ritmo de la música siniestra. Némesis miró a su nuevo oponente, con su letal armamento listo para la batalla. Pero el Crooked Man no parecía impresionado. Siguió avanzando, sus dientes afilados brillaban en la penumbra. El enfrentamiento entre dos horrores de diferentes mundos estaba a punto de comenzar. El Crooked Man, en su forma retorcida y sobrenatural, estaba demostrando ser un oponente formidable en el oscuro pasillo de la mansión embrujada. Sus habilidades sobrenaturales eran desconcertantes y letales. Mientras Némesis luchaba por mantenerse a la altura, el Crooked Man llevó la delantera con una serie de técnicas aterradoras. El Crooked Man desató una tormenta de sombras, envolviendo a Némesis en una espiral de oscuridad. Las sombras se retorcían alrededor del gigante biotecnológico, interfiriendo con sus sistemas y desorientándolo. Némesis luchó por recuperar el control mientras las risas burlonas del Crooked Man llenaban el aire. Con un movimiento brusco, el Crooked Man se desvaneció en las sombras y luego emergió detrás de Némesis. Sus manos retorcidas se cerraron alrededor de la cabeza de Némesis, enviando descargas de energía sobrenatural a través de su casco. Némesis rugió de dolor, sus sistemas afectados por el ataque del Crooked Man. El Crooked Man continuó su asalto sobrenatural, transformando el pasillo en una pesadilla viva. Muebles y objetos volaban a su alrededor, atacando a Némesis desde todos los ángulos. Las paredes crujían y las luces parpadeaban mientras el Crooked Man manifestaba sus ilusiones siniestras. Némesis, luchando por recuperarse, disparó una andanada de cohetes hacia donde se encontraba el Crooked Man, pero este último se disolvió en una sombra oscura y los cohetes pasaron a través de él sin causar daño. El Crooked Man se rió con malicia mientras seguía desafiando las leyes de la realidad. En ese momento, el Crooked Man había llevado la delantera con sus técnicas sobrenaturales y estaba poniendo a prueba los límites de lo que Némesis podía resistir. La lucha se había convertido en una pesadilla en la que lo paranormal y lo biológico chocaban en un enfrentamiento aterrador. El Crooked Man, en su estado sobrenatural y retorcido, aprovechó su ventaja en la pelea y comenzó a propinar una paliza brutal a Némesis. Su figura se retorcía y se movía con una agilidad aterradora mientras infligía daño al gigante biotecnológico. Con movimientos rápidos y maliciosos, el Crooked Man se abalanzó sobre Némesis, lanzando ráfagas de sombras oscuras que atravesaron la armadura de Némesis. Los tentáculos de sombras se enroscaban alrededor de Némesis, apretándolo con una fuerza sobrenatural y haciéndolo trastabillar. El Crooked Man continuaba atacando con ferocidad, sus manos retorcidas golpeaban y arañaban la armadura de Némesis. La armadura, normalmente indestructible, comenzaba a mostrar signos de desgaste bajo el asedio constante. Los chillidos retorcidos del Crooked Man llenaban el pasillo, creando una cacofonía aterradora. Némesis luchaba por liberarse de la paliza que estaba recibiendo.
Sus ataques y cohetes eran ineficaces contra la forma escurridiza y sobrenatural de su enemigo. Las heridas se multiplicaban en su armadura, y su determinación se volvía aún más fría y feroz. El enfrentamiento se había convertido en una lucha desigual, con el Crooked Man demostrando su dominio en lo sobrenatural. Las risas y burlas del Crooked Man llenaban el pasillo mientras seguía sometiendo a Némesis a una paliza brutal. Parecía que el monstruoso biotecnológico estaba en peligro de ser derrotado por este horror de otro mundo. El Crooked Man, en un acto de ferocidad sobrenatural, se abalanzó sobre Némesis con sus dientes afilados brillando en la penumbra. Sus mandíbulas se cerraron de golpe, y Némesis emitió un aullido de dolor abrumador cuando los dientes del Crooked Man se hundieron en su cuello. La sangre brotó de la herida en un torrente, salpicando las paredes y el suelo de la mansión embrujada. Némesis, por primera vez en mucho tiempo, parecía vulnerable y herido de gravedad. La voz metálica de Némesis se mezclaba con sus gritos de dolor, creando una cacofonía aterradora en el pasillo. El Crooked Man mantuvo su mordisco, aferrándose al cuello de Némesis con una fuerza inhumana. La sangre seguía fluyendo, debilitando al gigante biotecnológico con cada segundo que pasaba. La lucha se había vuelto aún más intensa, una batalla desesperada por la supervivencia. Némesis, herido y debilitado, luchaba por liberarse del agarre del Crooked Man. Sus ataques desesperados y golpes eran menos precisos, y su resistencia se agotaba rápidamente. La lucha había dado un giro impactante y brutal en favor del Crooked Man. En ese momento, con el sonido de la sangre goteando y los gritos de agonía, la mansión embrujada se llenó de un aura aún más espeluznante. La pregunta era si Némesis podría encontrar una forma de revertir la situación y sobrevivir a esta lucha aterradora. Némesis, herido y debilitado por el mordisco del Crooked Man en su cuello, vio una oportunidad para dar un respiro a su atormentado ser. Con determinación, alzó su lanzacohetes y apuntó al techo de la mansión embrujada. El estruendo ensordecedor del disparo llenó el pasillo, mientras un proyectil explosivo se precipitaba hacia arriba. La explosión de la lanzacohetes había dado a Némesis la oportunidad de recuperarse ligeramente y tomar ventaja en la lucha. A pesar de su debilitamiento y la sangre que aún brotaba de su cuello, Némesis mantuvo su determinación fría y su letal armamento. Mientras el Crooked Man seguía recuperándose de la explosión y parpadeando por la luz deslumbrante, Némesis se abalanzó hacia él con un paso pesado y decidido. Con su brazo biomecánico, golpeó al Crooked Man con una fuerza abrumadora, enviándolo tambaleándose contra una pared. El Crooked Man emitió un grito retorcido de dolor mientras su figura retorcida se estrellaba contra la pared. Némesis no le dio tregua y siguió atacando con ferocidad. Sus poderosos puñetazos y patadas resonaban en el pasillo, mientras el Crooked Man trataba desesperadamente de defenderse. El gigante biotecnológico mostraba una resistencia inquebrantable y sus ataques estaban respaldados por una fuerza sobrehumana. Cada golpe y patada asestados por Némesis eran devastadores, y el Crooked Man no podía evitar recibir el castigo. El Crooked Man, herido y maltratado, luchaba por recuperar su compostura mientras trataba de defenderse de los feroces ataques de Némesis. La lucha se inclinaba a favor del monstruo biotecnológico, que había encontrado una ventana de oportunidad para contraatacar. Némesis, habiendo recuperado la ventaja en la lucha, no iba a dejar escapar a su aterrador oponente. Mientras el Crooked Man intentaba huir, Némesis desplegó sus armas con una brutalidad determinada. Némesis extendió uno de sus brazos, del cual brotaron tentáculos biomecánicos afilados. Con precisión letal, los tentáculos se deslizaron dentro de la boca del Crooked Man, rompiendo todo a su paso.
Surgieron por diferentes partes de su cuerpo, causando daño y destrozando su forma retorcida. Con el Crooked-Man atrapado por los tentáculos de Némesis, el gigante biotecnológico lo arrojó hacia arriba, apuntando con su lanzacohetes. El proyectil explosivo voló directamente hacia el Crooked-Man, que estaba en el aire, y el impacto fue catastrófico. El Crooked-Man se despedazó en 1000 pedazos en medio de una explosión de luz y escombros. Sus risas retorcidas se extinguieron, y su figura retorcida desapareció para siempre. Némesis, después de la devastadora victoria, no se detuvo ahí. Sacó un lanzallamas y comenzó a incendiar todo el lugar, purificando la mansión embrujada de toda presencia maligna. Las llamas crepitantes iluminaron el oscuro pasillo mientras el sonido del fuego consumiendo todo lo que quedaba llenaba el aire. Némesis se retiró del lugar, su armadura dañada y salpicada de sangre, pero victorioso. La mansión quedó en silencio, la oscuridad y el terror habían sido reemplazados por un fuego purificador. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.